y a desglosar, muchachos, lo que fue este partidazo que cerró la fecha 25 del Campeonato Nacional. ¿Cómo te va, Edson? Gusto de saludarte, que estuviste esa noche en esa fría jornada allá en el Monumental. Muy buenos días, Alfonso, buenos días, Pablo. Fría pero cálida jornada, finalmente. ¿Qué marco de público? Por fin podemos hablar de fútbol, porque en realidad lo que pasó en la cancha fue un tema súper interesante. Pablo podrá complementar respecto a una visión desde la televisión, que también es súper importante, con las repeticiones, con todo lo que implicó, con el detalle más cercano. Me parece que estuvimos en presencia de un partido de los que uno ve en Copa Libertadores. Me parece que tuvo mucho de ese tipo de partidos, con mucho ritmo, con mucha presión, con un árbitro que aplicó el juegue, que dio la posibilidad de no cobrar todo y de permitir que los equipos puedan jugar. Eso lo percibieron algunos futbolistas, y creo que eso fue sumamente interesante respecto a lo que fuimos viendo en el terreno de juego. Colo-Colo en el primer tiempo principalmente dominador de las acciones, haciendo una presión que fue complicando a Universidad Católica, que no le permitía tener el balón, pero ojo, porque eso no lo pudo plasmar en ocasiones de gol. Tal vez tuvo la más clara, la de Gabriel Costa, sin duda, esta que pega en el palo y que después ahí termina besando la línea, dejando ahí la duda. Después estuvo una posibilidad del Gato Lucero, que queda un poquito adelantado a la pelota, se termina cayendo y no puede conectar. Eso desde la gestación de la jugada era una muy buena ocasión. Y me queda esa sensación que, más allá de que Católica no fue dominador, las veces que llegó con mucho peligro. Una a través de una pelota detenida de Fernando Sampedri en el primer tiempo, otra de casi la única proyección de Isla, que termina cabeceando Clemente Montes, que también llegó con peligro en el primer tiempo, y en el segundo, de cierta manera, se repite la historia. Hay una especie de volea sin mucha fuerza en este caso, Gabriel Costa también, que responde muy bien Matías Dituro, pero ocasiones claras, no fuimos encontrando. Una de Peluca Falcón en una pelota detenida, y Católica tuvo esa doble intervención de Brian Cortés, que fue notable, tremenda atajada, y al final del partido esta jugada media blooper que casi termina ganando el partido, y creo que nos encontramos con un encuentro bastante entretenido. Es así. Le vamos a pasar la pelota al que maneja, como siempre, al 10 de este equipo, Rodrigo Herrera, pero por supuesto para escuchar a Pablo también del análisis del partido. Rodrigo, ¿cómo estás? Claro que sí, Alfonso. Gracias también a Pablito y a Edson, a todos los amigos que nos están escuchando. Ya analizaba la reflexión rápidamente de lo que decía Edson, y yo coincido, Pablo, para darte la palabra de inmediato. Yo creo que fue ayer una de las mejores expresiones futbolísticas del campeonato, un partido muy intenso, donde Colo-Colo estuvo más cerca. Si esto fuera boxeo hubiera ganado por los puntos, pero es un partido digno de dos equipos que son de los mejores de la segunda parte del año, y donde verdaderamente creo que solo faltó el gol, que es muy irrelevante. Estamos hablando de fútbol, el deporte que se construye en base a goles, pero fue un partido táctico, bien jugado, atrevido, sin mezquindades. Y ese es un punto importante, porque los clásicos en el último tiempo venían siendo muy mezquinos en cuanto a expresión futbolística. Buen día, Rodrigo, buen día, Edson, también a Alfonso. Sí, comparto. Faltó el gol, es cierto, y alguien podría quejarse porque es la esencia, pero fue un partido intenso, muy entretenido, bien jugado, con figuras relevantes, que después vi la transmisión y después escuchaba otras radios, y veía que la figura del partido como que se nos diluía, como que no había una certeza sobre la figura, y cuando pasa eso es porque hay varios jugadores que están en cierto nivel destacando en el lance. Yo, a diferencia del colectivo, quedo con la duda del arbitraje. Me parece un buen arbitraje, que otorga ritmo al partido, pero en la esencia del cuerpo arbitral quedo con la duda. ¿Cuál es el arbitraje que corresponde? Porque cuando tú arbitras como ayer, dejáis de cobrar cosas, y cuando dejáis de cobrar cosas, entre comillas, favoreces a los equipos en términos que no van a tener sanciones ni castigos durante el partido. Hay otros equipos a los que les sancionas todo, y los pequeños toques terminan siendo doble amarilla, y terminan con penales, entonces
Creo que en eso, y entiendan bien la reflexión, creo que con eso se vio favorecida a Católica. Creo que hubo un penal de Dituro, atropella a Lucero y luego da un puñetazo a que salta en Colo-Colo, que creo que es Suazo, Montes y Saavedra cometieron faltas que eran doble amarilla en cualquier partido del campeonato, menos ayer. Entonces, siendo un arbitraje relevante, interesante, que otorga ritmo, me parece que es un arbitraje distinto al que se hace en el fútbol chileno. Cuando tú lo haces distinto, de alguna manera favoreces a estos dos equipos, porque permites cosas que en el resto del campeonato no permites. Entonces, hay que hablar con la cabeza arbitral, que ya no recuerdo a esta altura quién es, entre los interinos que tienen, para ver cuál va a ser el criterio que van a utilizar. Si es el criterio de ayer, en que el puñetazo de Dituro no se sanciona, o es el criterio del lunes, en que la salida de campo sí se sanciona. Esa doble es buen tema, Pablo. Sí, me parece que sí, a mí me parece más interesante el arbitraje de ayer. O sea, si tú me decís cuál le da más ritmo al campeonato, es el de ayer. El de ayer. Claro, pero la línea común es la que falta. Claro. Cuando digo que es un partido de Copa Libertadores, esto es más parecido a lo que nos encontramos en una Copa Libertadores. Pero efectivamente no es a lo que estamos acostumbrados. Y es delgada esa línea, porque es cierto que por pasajes se le perdía el control en este juegue, porque habían acciones que eran absolutamente cobrables y que las dejaba pasar. De hecho, por ahí más adelante vamos a escuchar a Falcón, que Falcón dice, a los 2 minutos nos dimos cuenta de eso y también dijimos, ya, podemos meterle un poquito más. El jugador también percibe eso. Y claro, yo comparto contigo, por sobre todo Ignacio Saavedra, por la cantidad de infracciones, por esta plancha, por varias, terminó jugando gratis. Pero insisto, yo creo que muchas veces, y compartiendo lo que tú dices, porque Tobar probablemente arbitra otro partido la próxima semana y en el mismo cambia su criterio. Pero yo creo que tenemos que acercarnos a ese criterio que es más internacional. Creo que hay que buscar esa fórmula. Estaba tratando de buscar los minutos efectivos de juego, no los tengo, pero hasta siento que se jugó más. 54, según TNT por ayer, fueron 54 efectivos de juego. Habitualmente es como 51, 48, por ahí anda. Pero tuvo una incidencia importante, porque por lo menos hubo 3 o 4 jugadores que en términos, por ejemplo, de recuperación, de veces que tocaron la pelota, completaron sus mejores actuaciones del año. Por ejemplo, Parot tuvo la mayor cantidad de recuperaciones efectivas que todo el torneo. Y yo creo que eso es en virtud también a esta decisión de Tobar de dejar jugar mucho más. Sí, sin duda. Sí, perdón. Y en esa pasada hay que preguntarle a Parot, Falcón y a todos los jugadores qué prefieren. Si lo arbitraje de Tobar ayer o lo que se hace habitualmente en el fútbol chileno. Porque si es una cuestión de criterio y de uniformar el criterio, porque si se prefiere el de ayer, que a mí me pareció muy interesante y que le da mucho ritmo al partido, hay que aceptar los pros y los contras. Los pros tenéis más ritmo, hacen más interesante el partido, hay más llegada y todo eso. Los contras son que muchas sanciones que aquí los jugadores, el micrófono de la mitad de la cancha, que está fuera de la cancha, es súper decidor respecto a las magnificaciones. Se escuchan unos gritos que uno dice, pobre tipo, terminó fracturado, esto va a terminar su carrera. Y mira, ve que le cobran, se para, sale corriendo y sigue jugando. Si estáis dispuestos a asumir ese costo, que no te las van a cobrar y que el grito ya no va a importar y que el juegue te va a permitir más ritmo, aún con un pequeño, con un costo, no sé si pequeño, pero con un costo, que es, no te van a cobrar ciertas faltas que sí son, pero que en esta rapidez no te las van a cobrar, me parece absolutamente positivo. Pero que los jugadores también acepten el costo que tiene esa cuestión, porque acá después terminamos el partido y empezamos a reclamar que los árbitros nos perjudican y toda la cuestión. Entonces, es una delgada línea que me parece que, en cuanto al partido de ayer, un factor fundamental fue el arbitraje. La pregunta es, ¿va a ser siempre así? ¿O el arbitraje de Tobar va a volver el próximo fin de semana a ser el que cobra todo, que para el partido y que el ritmo obviamente se corta? Mira, Pablo, ¿les parece? Los invito, porque tenemos una cuña fresquita de Maxi Falcón, que habló justamente a la salida de la zona de camarines, cuando ya estaba arriba de su auto y iba rumbo a la casa, un poquito los que estábamos ahí, finalmente lo que se terminó refiriendo a este duelo con Sampedri, que, ojo, de cierta manera ha salido victorioso Falcón, porque en estos partidos que ha jugado frente a Sampedri ha convertido un puro gol y fue de penal, que fue en el partido pasado en San Carlos de Apoquindo, de ahí no ha logrado convertir. Le preguntábamos por esta marca y justamente menciona el tema del árbitro. Mira, escuchémoslo. Bueno, siempre hay que estar cerquita
Tobar ya en el minuto 2, minuto y medio me di cuenta que no iba a cobrar mucho y ahí aproveché, hablé con Emi, le dije es nuestro partido y bueno, ahí lo que intenté más que nada es dejarlo sin energía para que no pueda, más que nada en el segundo tiempo, tratar de hacernos daño y esa fue la idea, tratar de estar siempre cerca y creo que se hizo muy bien. Ahí está, es interesante porque dice claro, al minuto, a los 2 minutos ya se da cuenta. Y dice, es nuestro partido, que lo conversa con Amor, y dice, vamos quitando la energía, y en ese quitar de energía también está meter un golpecito, y probablemente de eso se dio cuenta Saavedra, se dieron cuenta Agüet, los jugadores en el partido perciben eso, y te cambió la forma de jugar. Creo que es bien sincera de cierta manera la declaración de Maxi Falcón. Sí, yo estoy de acuerdo. Y estamos analizando, por ejemplo, cómo cambió el rendimiento defensivo de las dos sagas, y es muy relevante. Yo creo que la pregunta también es, no si Tobar va a seguir arbitrando así, sino si el resto se le va a subir a la micro. Porque en el fondo Tobar no arbitra los 9 partidos que hay cada semana, entonces ciertamente es muy relevante que a lo mejor este modelo, que él aplica en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, en la eliminatoria, sea quizás la línea que continúa el resto. Pero eso sabemos que es muy difícil porque el gran tema del arbitraje es la disparidad de criterios. Y es una cuestión que venimos analizando desde los torneos anteriores, no solamente este. Pero decía yo de que dentro de esta dinámica del desarrollar buenos partidos, de ir quitando energía, de ir frenando las opciones del rival, yo destacaría mucho también el trabajo que sobre todo los primeros 60 minutos hizo Costa sobre Mauricio Isla, que prácticamente no le permitió formar ese tándem con Fuenzalía. Subió muy poco el Guaso Isla y creo que estuvo muy bien contenido por un Costa que sacrificó a lo mejor muchas opciones ofensivas por mantener a raya un jugador que en el campeonato ha sido muy relevante, pero que ayer no lo pudo hacer. Fue una banda de control, sí, porque no lució Isla, no lució Parot, no lució Costa tampoco, y no lució Suazo. Claro. Tal vez Costa, dentro de esta intermitencia que tiene, participó de la jugada más relevante. Participó de la jugada más relevante de gol y eso es un punto a su favor. Pero fue una zona mucho más de control. Por la otra banda, trató de generar más Colo-Colo con Bouzat, con el Torto Paso, lo propio Universidad Católica, con Clemente Montes en el primer tiempo, con el Chapa Fuenzalía cuando estaba, después cuando ingresa Gonzalo Tapia, que en la última ocasión de gol también sale por esa banda. Creo que el peligro se vivió más por esa orilla, más allá de que hubo una proyección del Guaso que terminó en un centro que no alcanzó a conectar bien Clemente Montes, que era una opción de peligro al final del primer tiempo. Yo el partido que destacaría, una, porque le entraron con todo y le pegaron. Otro, porque abrió espacios para Colo-Colo, porque tenía una personalidad para jugar, que fue lo de Vicente Pizarro. A mí me parece que el primer tiempo bordea a la perfección, el segundo físicamente baja un poquito, pero creo que hizo un partido notable. Me parece que pasó a ser el dueño del medio campo, porque Esteban Páez jugó bien, pero la presencia me parece que la marcaba Pizarro, y Gil muy bien en lo que se trató la presión durante el primer tiempo. En la presión estuvo muy bien. Con la pelota se anduvo equivocando un poco y en el segundo tiempo también fue diluyendo físicamente. De ayer sacaba una conclusión de este Colo-Colo, que finalmente también seguimos pensando esto de que va a ser el campeón del fútbol chileno, que está muy cerca del objetivo, que ayer terminó haciendo un buen partido. Yo vuelvo al concepto que más ha utilizado en esta jornada, que ayer fue un partido de Copa Libertadores. Y a este Colo-Colo le pasa algo, que este tipo de partidos no lo sabe ganar. Le cuesta mucho ganarlo. ¿Qué analizábamos cuando jugó Colo-Colo River Plate en el Estadio Monumental? Que Colo-Colo hizo un muy buen partido, un muy correcto partido, que tuvo momentos de fútbol muy buenos, que tuvo una gran presión, que impuso sus términos y que River nunca lo superó, pero que en una llegada River lo terminó ganando. Y en una llegada ayer, Universidad Católica te lo pudo ganar. Se lo pudo ganar a Colo-Colo al final de partido. O esos espacios que dejó con fortaleza cuando trató de ir a buscar el partido, claro, trató de presionar, pero te llegaban y te convertían en el gol. O lo que pasa con Inter, cuando encuentras fuerzas parejas, y creo que ahí hay un ejercicio táctico que es muy interesante. Saber encontrar los espacios en estos partidos para encontrarte con la ocasión de gol, saber abrochar estos partidos, y son los saltos de calidad que debe dar este plantel. ¿Cómo ganar los partidos que se te encierran? Los partidos que te quedan un poco más apretados. Y no digo que se te encierren defensivamente,
porque Católica igual buscó en lo ofensivo, no fue un equipo que solo se quedó atrás, pero donde te reducían los espacios y te costaba llegar un poco más. Creo que un ejercicio que hay que hacer de toda la arista, porque también uno ayer decía, no fue el partido más afortunado del Gato Lucero, y tú tienes ese segundo 9, esa alternativa para modificarlo, para encontrar la oportunidad desde el goleador, tampoco la tiene. Entonces, desde cómo plantea los partidos, desde cómo, porque en el planteamiento me parece que el de Colo-Colo fue muy bueno, el primer tiempo termina dominando Universidad Católica, pero reformuló en el segundo tiempo Católica, adelantó un poco más sus líneas y se fue generando menos ocasiones de gol Colo-Colo. En ese reformular también, eso es todo desde lo táctico, pero también en la dimensión del plantel es donde Colo-Colo debe hacer evaluaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Y para ti, amigo que nos estás escuchando, acuérdate, responde la encuesta que está en Red Gol y puedes ganar una gift card de 50 lucas. Responde esta encuesta que se encuentra escaneando el código QR que aparece en pantalla para toda la gente que nos mire en streaming y que volverá a aparecer también en las tandas comerciales. Hazlo, responde y puedes ganar 50,000 pesos en una gift card junto a Red Gol. Recuerda, escanea el código QR en pantalla, responde y gana junto a nosotros. Hoy hay fútbol en Sudamérica con el Brasileirao y la Primera División Argentina. Vamos a jugar 2 partidos en KTO de cada liga, partiendo por donde será protagonista Vidal y Pulgar. El Flamengo enfrenta al Inter de Porto Alegre y vamos a colocar ahí que gana el cuadro del Mengao. El Santos recibe al Mineiro y vamos a colocarle al Mineiro, al equipo de Eduardo Vargas. Luego bajamos un poco en el mapa y nos vamos a Buenos Aires. River Plate recibe a Estudiantes de La Plata y necesita ganar. Le colocamos que gana el local. Y terminamos con Defensa y Justicia versus Racing y marcamos empate en este duelo. Con nuestras recordadas, queridas y siempre apostadas 10 lucas, las colocamos en KTO y podríamos ganar 187,157 pesos. Apuesta y gana de verdad en KTO.com. ¿Te parece, Edson, que escuchemos las voces de los técnicos? Por supuesto. Perfecto, ya. ¿Con qué partimos? Partimos con Quintero. Vamos. Ahí está, Gustavo Quintero, la 92.9. Me queda una sensación a poco porque creo que hicimos todo el gasto como para ganar el partido. Jugamos el 80% del partido, 90% en campo rival. Presionamos alto, generamos situaciones, así que me voy conforme con el rendimiento, con el juego, pero bueno, nos faltó ahí estar un poquito más claro para definir las jugadas que tuvimos, que fueron varias. Hoy dimos un paso más, estamos mucho más cerca. Tenemos un partido el domingo que ganándolo conseguiríamos el objetivo tan buscado, anhelado, y estamos muy cerca de conseguir uno de los 2 objetivos que vinimos a buscar cuando nos vinimos en un viaje muy largo. Estoy muy emocionado, muy ansioso, ilusionado y bueno, ojalá que el día domingo podamos darles alegría tan grande a la gente que tanto lo merece, ¿no? La palabra ahí de Gustavo Quintero, San Rafael es la clave, y de inmediato escuchamos a Ariel Holland, el técnico de Católica que llegó para cambiarle la cara al equipo hace ya algunos meses y lo está logrando. ¿Qué piensa Holland? Lo escuchamos nuevamente en la 92.9. Vi un primer tiempo donde nosotros nos costó entrar a campo rival, pero de donde ninguno de los 2 equipos tenía la supremacía futbolística a pesar de eso, y en situaciones de gol creo que hubo 2 claras para cada equipo, con lo cual hasta ahí era todo muy parejo. En el segundo tiempo yo a Colo-Colo lo vi con mayor posesión y dinámica, y en situaciones de gol también me pareció que en situaciones claras de gol también fue parejo. Nosotros tuvimos muy claras, pero las tuvimos de contragolpe porque realmente creo que Colo-Colo hizo un partido muy dinámico y muy agresivo, y creo que a nosotros nos costó llevarlo a presionarlo en altura cuando no teníamos la pelota, y la claridad la tuvimos en los contragolpes, ¿no? La palabra ahora de Ariel Holland y Pablo. ¿Alguno de los diagnósticos te merece algún comentario? Yo creo que los dos son atingentes a lo que ocurrió en el juego, mirando la óptica de cada club también, pero muchas veces los técnicos son buenos para ver otros partidos, ¿cierto? Que no ven los analistas, que no ve el público. Acá no me pareció el caso. Pero me pareció más certero Quintero que Holland, sí. Lo de Holland diciendo, no, fue un partido parejo el primer tiempo, dominaron un poquito más, pero las ecuaciones son casi las mismas. Me parece una exageración a la luz del resumen. Tenéis los 2 cabezazos en Católica, en Colo-Colo tenéis un remate cruzado que saca Tituro, tenéis el gol que falla en la chica Lucero, tiene el tiro al poste que provoca una triple ocasión. Creo que Colo-Colo fue mucho más el primer tiempo.
De todas maneras, Católica apostó a esto y apostó bien a la luz del resultado. Colo-Colo pudo marcar la diferencia, no lo hizo, y en el balance, obviamente, que para Católica puede ser un punto muy provechoso en esos términos, pero atendiendo a la historia de Católica, lo que es el club y en un momento en que está respecto a la segunda rueda, que ha sido uno de los mejores, me pareció un poco mezquino no sé si lo que intentó hacer o lo que le dejaron hacer, porque Colo-Colo salió a hacer la labor que hace siempre, que apretar de la mitad para arriba, lo hizo muy bien en el primer tiempo especialmente, en el segundo volvió a tosigar a Católica, pero ya al final, que escuchaba ayer a Falcón post partido, decía que al final decidimos que nos quedábamos con Amor y que los demás fueran para arriba, y había un momento en que Católica nos superaba en atacante, pero asumíamos el riesgo. Y me parece que Colo-Colo hizo eso, asumió el riesgo en todo momento, fue para adelante. No le salió porque a veces pasa, pero me parece que como balance final Colo-Colo debe estar mucho más satisfecho de lo realizado ayer que la Católica. Y por lo mismo, ya lo hemos dicho, le falta el empate, un punto para ser campeón, y ahí viene la preparación de un duelo que entiendo va a ser la tarde del domingo, querido Edson, que va a tener sus particularidades porque vamos a estar con aforo completo nuevamente. Y bueno, la evidencia marca que lo más probable, yo creo que con un sobre 80% de posibilidades, para la gente que está apostando ahí en KTO, que Colo-Colo va a ser campeón el fin de semana. Sí, sin duda. Hay una gran posibilidad. Ahora se enfrenta un gran equipo. Curicó es un gran equipo que ha tenido un buen campeonato, que está peleando su opción de clasificar a competencias internacionales. Eso en el análisis. Ahora tenemos que hablar de la obligación. La obligación la tiene Colo-Colo. Colo-Colo es el club grande, Colo-Colo es el club que tiene un mayor plantel, Colo-Colo es el club que hoy está a 9 puntos de ventaja respecto a Curicó. Por ende, tiene que ganar el encuentro. Tiene que ganar. Ojo, está 9, con el empate se mantienen los 9 y quedarían 9 puntos en disputa. Colo-Colo tiene que ganar para ser campeón. Colo-Colo tiene que ganar para ser campeón, más allá de con el empate, por la diferencia de gol, etcétera, prácticamente ser campeón, pero para abrochar y para entregar la copa tiene que ganar el partido. Tiene que ganar el partido y ese es un factor a considerar, pero nuevamente con estadio lleno, Colo-Colo tendría que imponer sus términos. Lo último para cerrar el análisis del partido de ayer, cuando mencionamos, lo decía Pablo, que Peluca se juega en esta opción de quedar con dos centrales y prácticamente que el resto se vaya hacia adelante. También habla del muy buen trabajo de Peluca. Peluca tuvo para mí un partidazo, buen partido también de Amor, muy buen partido. Y los centrales de Católica, cuando hablamos de que Colo-Colo no pudo penetrar esa defensa, y cuando decimos, ¿sabes qué? Lucero no tuvo su mejor partido, Blanco Ampuero, partido correctísimo, y Gary Cajelmacher también se mandó un partidazo en defensa. Entonces, eso también hay que destacarlo. Claro, perdón que me meta, pero en eso tiene importancia el árbitro. Porque cuando a los 9, como Lucero y San Pedro, no le cobran todas las faltas que reciben desde atrás, todos esos toques que los hacen caer y toda esa cuestión, la labor defensiva se ve fortalecida y la importancia del 9 se ve disminuida. Porque todas esas faltas de mitad de cancha hacia adelante que le cobran a los 9, como a San Pedro o a Lucero, permiten salir al equipo, armarte en campo rival. Pero como ayer no las cobraban, ellos pierden relevancia. Fueron inteligentes los defensas. No, te toca. Ese foul, ¿dónde lo hacían? Fuera del área. Si salvo esta polémica que tú planteas con Dituro, y que tiene mucho que ver con la jugada en sí, con el rebote, con el tratar de llegar tarde, en el área estos jugadores eran muy vivos para jugar. Y eso, nuevamente, voy a hablar del gran partido que hicieron los 4 centrales que estuvieron presentes en el partido. Es verdad. Ya, muchachos, Colo-Colo juega entonces el día domingo a las 5:30, la U juega a las 2:30, pero en La Serena, por lo tanto, los dos equipos más importantes del fútbol chileno van a estar desarrollando su partido en jornada de domingo con toda la expectativa, y los 40.000 personas del aforo se va a mantener, ¿cierto? No van a haber novedades a partir de lo ocurrido en Tribuna Cordillera, que ayer no tuvo ninguna externalidad negativa que poder marcar, salvo el hecho de que, entiendo, desde la Tribuna Arica, en un minuto habían colocado unas vallas papales para tratar de cubrir una malla que se había roto en el evento anterior, y la corrieron y se intentaron pasar. Algunos lo lograron, pero fue una situación que se logró controlar. Entiendo que eso fue más o menos lo único que se pudo ver ayer, porque no hubo reventones, ni tampoco hubo, en ese sentido, problemas mayores. Anotar también, y es muy relevante, una cuestión que dijo Carabinero el día de ayer.
porque Carabineros cambió su plan, y yo creo que es relevante también en términos de cómo se generó el partido en Paz. Comenzó a generar anillos de seguridad y donde le pedía varias cuadras antes de llegar al estadio el boleto. Y eso implicó de que llegara sola gente con entrada y no hubieran reventones. No era tan difícil. O sea, oye, por favor, esto se hace en los conciertos toda la vida, se hacía en el fútbol antes, pero en un minuto se dejó de hacer. Y pasó lo que pasó. No era tan difícil esto. ¿Cuántas veces hablamos acá de los cordones de seguridad, de lo que se hacía en otros países y de lo que nosotros vivíamos? No sé, fui a todos los partidos de Francia 98, de las clasificatorias, como hincha. Nos encontramos en todos los partidos con que tú llegabas a Avenida Grecia con Maratón y tenías el primer control de seguridad. El otro lo tenías por Campo de Deporte, el otro por Pedro Valdivia, estaba todo cercado y el que iba sin ticket no podía ingresar al recinto deportivo. Algo así vivimos ayer en el Estadio Monumental. Mira, lo consultamos con gran parte de los hinchas que iban entrando al recinto deportivo y todos decían, perfecto el cordón de seguridad, muy bien, está bien que terminen controlando, finalmente es lo que se necesita. Y eso hay que destacarlo. El comportamiento del público fue bueno, no podemos decir aún muy bueno por estas pequeñas cositas que plantea Rodrigo, pero fue bueno. A la cancha, a la hora del partido, no cayó absolutamente nada. Sí. No sé si yo no lo vi, pero siguiendo no cayó absolutamente nada a la cancha, y está muy bien, es lo que tiene que entender el hincha. Por ahí hubo un par de pirotecnia que no estaba autorizada, que obviamente esa costumbre también hay que cambiarla, y no podemos decir, no, está bien porque finalmente no pasó nada, porque no cayó en la cancha. No, si sabemos que eso trae complicaciones, hay que mencionarlo, pero en el 90% de las cosas se cumplió y creo que el público estuvo a la altura, se portó muy, muy bien en el recinto deportivo. Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a trasladar de la pauta lo de Alexis a la segunda.